Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo de visión semanal de Serenity Markets, donde hablaremos sobre los principales puntos que hay que tener en cuenta para esta semana. Sí que es cierto que la semana en la que nos encontramos no es muy importante en cuanto a datos macroeconómicos se refiere. Tenemos algún comentario por parte de Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y sobre todo jueves datos de PMI tanto manufacturero como de servicios que serán relevantes en la eurozona y Reino Unido. En Estados Unidos sí que es cierto que los datos de PMI más importantes son los que publica a inicios de mes el ISM. Sin embargo, sí que es cierto que es una semana muy importante porque la hemos arrancado con un fuerte alza por el lado de los rendimientos de los bonos tanto americanos como europeos, pese a que el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés en 25 puntos básicos el jueves pasado. Fíjense, el S&P 500 ayer, o los índices bursátiles americanos, se vieron muy afectados por este alza de los bonos. Tanto fue así que el S&P 500 llegó a cerrar en negativo y pudo haber sido mucho más, porque sobre todo las pequeñas compañías se vieron muy lastradas, y no llega a ser por el alza de Nvidia de un 4%, que marcó nuevos máximos históricos y que en estos momentos está actuando como un claro respaldo del principal índice. Fíjense cómo las pequeñas compañías, el índice Russell 2000 perdió el día de ayer un 1,6%, dejando en nada prácticamente la ganancia de la semana pasada. Sobre todo son estas pequeñas compañías las que más se ven afectadas por el alza de los rendimientos, ya que han vuelto a niveles del 4% y una reaceleración de la inflación, unos tipos altos por más tiempo, dificulta sobre todo a estas pequeñas compañías que necesitan financiación de forma constante. Sin embargo, sí que es cierto que aunque se ha visto un alza muy significativo en la mayoría de rendimientos, fíjense que si observamos el rendimiento americano a 10 años, en estos momentos se encuentra en el 4,2%, eso dista mucho del 3,6% en los que se encontraba justo al inicio de este ciclo de bajadas de tipos. Estamos observando cómo el rendimiento, especialmente a 3 meses, el rendimiento de la letra 3 meses americana, que es un poco a lo que hace caso la Reserva Federal, no está subiendo. De hecho, cerró el día de ayer en 4,53%. Es decir, el mercado sigue descontando que la Reserva Federal va a llevar a cabo una bajada de 25 puntos básicos para el 7 de noviembre. Entonces te preguntarás, ¿qué está ocurriendo con los bonos? ¿Por qué se están desplomando? ¿Por qué está aumentando tanto los rendimientos si la Reserva Federal o si el mercado está descontando que la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés en la próxima reunión? Bueno, lo que está ocurriendo es una normalización, sobre todo cuando entramos ya en mayor duración. ¿Cómo funcionan los rendimientos? Al final, los rendimientos a 3 meses es un poco la tasa federal, ¿no? La tasa federal en estos momentos es 4,75, rendimiento a 3 meses descuenta que va a bajar para la próxima reunión. A partir de los 3 meses entra en juego ya la duración y por tanto se paga una mayor prima conforme va avanzando a duración. Generalmente el rendimiento a 10 años se sitúa 100 puntos básicos por encima de lo que es la tasa neutral. Es decir, si la tasa neutral, la tasa federal esperada a futuro se sitúa en el 3%, que es un poco lo que pronosticaron en la última reunión de la Reserva Federal, el rendimiento del bono americano a 10 años debería de situarse en el 4 o 4,1%. Por tanto, hemos visto cómo en las últimas semanas se ha normalizado y ahora mismo sí que está en un punto mucho más de equilibrio. Ahora, en caso de que el rendimiento de los bonos siga al alza, incluso a lo mejor llegue al 4,5%, en caso de que los datos económicos sigan siendo sólidos y los datos de inflación muestren una reaceleración, pues ahí estaría mostrando o estaría descontando que va a haber una reaceleración de la inflación. Pero en estos momentos no ha descontado eso. Lo que ha descontado o lo que ha hecho ha sido volver un poco a esta línea de tendencia normal, ¿no? A descontar lo que de verdad está pronosticando la Reserva Federal. Y ahora es cuando viene el juego. Ahora, en caso de que los datos económicos y de inflación sigan la misma tendencia, pues muy probablemente los rendimientos vuelvan a la baja, descontando una desaceleración mayor de la economía americana.
Caso contrario, pues irán al alza. Pero ahora mismo lo que hemos visto es que es la normalización después de que estuviera descontando por demás esa desaceleración económica. Si es que con un rendimiento americano en el 3,6% se estaba descontando una tasa neutral de alrededor del 2%. Por tanto, esto me parece muy importante a la hora de tener en cuenta el funcionamiento de los bonos. Lo mismo está ocurriendo en Europa. Fíjense que con un rendimiento alemán a 10 años en el 2,32% se está descontando una tasa federal esperada, una tasa neutral a futuro de alrededor del 1%. Evidentemente, esto hay que tener mucho cuidadito con ello porque está ya descontando una desaceleración mucho mayor de la que se puede producir. Sí que es cierto que en Europa, bueno, pues hay que tener en cuenta que la economía alemana prácticamente está en recesión. Por tanto, veremos a ver, porque eso sí que puede lastrar a baja las tasas federales y de ahí que no estemos viendo tanto alza en los rendimientos. Fíjense que ni siquiera esté superando los de inicios de septiembre en Europa porque la desaceleración sí que es mucho más evidente. Si continuamos en lo que tenemos por aquí, estamos viendo cómo para esta semana no hay un posicionamiento ni vendedor ni comprador importante por parte de los CTA, de los fondos sistemáticos. Sí que es cierto que quizás un posicionamiento, quizás un sesgo un poco más a la baja, pero nada relevante. Mercado plano más 2.000 millones de dólares para comprar, menos 760 para el S&P 500, abajo menos 1.000 millones de dólares del S&P 500 para vender y ventas de 2.000 millones de dólares para el S&P 500 en caso de que el mercado vaya a la baja. ¿Cuáles son los niveles más importantes? Bueno, pues el 5.700 es el primer nivel relevante. Algo que es importante es que sí que estamos observando cómo el posicionamiento de los futuros, el posicionamiento de los no dealers es bastante elevado. Esto al final viene acompañado por este momentum o por este rally tan alcista que se está viendo en los índices. Por tanto, aunque el posicionamiento de los fondos sistemáticos no es tan fuerte, sí que lo es en los futuros. Y en el mercado de opciones, un poco de cara a resultados, tampoco estamos viendo un posicionamiento tan fuerte como en anteriores presentaciones de resultados. Por tanto, está todo un poco más equilibrado en estos momentos. En cuanto a la gamma, que es un poco lo que limita, sobre todo cuando es muy positiva, esos movimientos de mercado, bueno, pues en el día de ayer volvió a situarse ampliamente positiva. Sí que es cierto que con la caída del mercado, pues posiblemente corrigió un poquito y se sitúe, pues oye, quizás alrededor de los 5.000, una cosita así. Lo que está ocurriendo sobre todo es que los niveles por abajo se están comprimiendo mucho. Al final una gamma positiva, una gamma larga ayuda mucho a ese movimiento alcista del mercado, pero por abajo se están comprimiendo los niveles y se dice que si se pierde el 5.800 entraríamos ya en gamma negativa, lo que exageraría un poco los movimientos. Por tanto, eso parece que puede ser importante. Aún así, estamos viendo una alineación bastante clara de varios factores a favor de los 6.000 puntos de cara a final de año. Estamos observando cómo la estacionalidad a partir de las elecciones americanas es muy positiva, tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq 100, como también en el Russell 2000. Y uno de los principales factores que va a añadir dinero de cara a este final de año son las recompras corporativas. Se abre una ventana que es la ventana más fuerte del año en cuanto a recompras corporativas y eso puede hacer que entre mucho dinero. Va a hacer que entre mucho dinero. Veremos a ver si es un factor clave para ir al alza. Dicho esto, un punto también importante a la hora de tener en cuenta este rally de fin de año es que todo se está alineando a favor de ello y cuando todos los analistas apuntan hacia ello, sí que es cierto que, oye, simplemente por sentimiento contrario habría que tener cierta precaución, sobre todo si no se ha tenido en cuenta o si no ha ocurrido esta corrección preelectoral que suele limpiar un poco todo. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta un punto muy importante también y es que el movimiento al alza que estamos viendo en estos momentos en el mercado está acompañado especialmente por el cierre de coberturas, no tanto por las compras, un poco por FOMO, por seguir el movimiento. En caso de que pasen todos estos eventos de riesgo, especialmente las elecciones, sin esas correcciones, sin que esas coberturas hayan tenido efecto, estas se cerrarán por completo y posiblemente empiece a entrar también un poco de compra por FOMO, un poco de, oye, no quiero perderme este movimiento tan fuerte al alza. Por tanto, ahí pues sí que debería de producirse un
poco de explosión al alza, ¿no? Un poco de acompañamiento. También esto podría llevar a, oye, del mercado nunca cae, el mercado siempre sube y que se descuide un poquito la cosa y vengan liquidaciones cuando menos se espera. Como digo, sí que es cierto que aunque yo pienso en que este movimiento al alza se puede dar, me gustaría tener cierta precaución, ¿no? Me gusta bailar mientras la música suene, pero si puedo hacerlo cerca de la salida, no vaya a ser que ocurra algo que no esperábamos porque todos están alineados al alza, pues puede ser importante. Dicho esto, para la semana, como ya he anticipado anteriormente, lo más importante son los PMI del jueves, Lagarde, que hablará tanto hoy martes como mañana miércoles, confianza empresarial alemana para el viernes. En Canadá, mañana miércoles se llevará a cabo la bajada de 50 puntos básicos, algo que no se esperaba y que debido a que las presiones inflacionarias son menores de lo esperado, pues parece que va a tener que llevar a cabo una bajada de 50 puntos básicos. En Estados Unidos también puntos, aunque todos datos de segunda línea, lo que no es de segunda línea son los resultados empresariales para los que se espera bastante movimiento. Un poco los más relevantes de esta semana es mañana miércoles Tesla al cierre de sesión. Así que nada, tienen todos los datos importantes, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, hacedme algún like, un comentario y nos vemos la semana que viene. Chao.